Un frío gélido y ominoso recorre las venas de todo hombre que ha pisado las entrañas del mundo criminal de Nueva York. Es un lugar donde el poder no se menciona, se siente. Es un lugar donde los nombres de quienes gobiernan se susurran con miedo, no con admiración. Y en ese mundo oscuro y ensangrentado, un nombre empezó a cobrar mayor importancia que la vida misma. Aniel O'Neill de la Croce, nacido el 15 de marzo de 1914, la trayectoria de Anielo reflejó el pulso desgarrador y brutal de la ciudad donde se crió. Nueva York, a principios del siglo XX, era una bestia, un monstruo en constante expansión que devoraba a los débiles mientras alimentaba las ambiciones de aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para reclamar una parte de ella. Las calles estaban llenas de inmigrantes que buscaban una vida mejor, con sus esperanzas devoradas por la misma ciudad que les prometía una riqueza inimaginable. Pero la ciudad les daba poco, en cambio les infundía desesperación, obligando a muchos a refugiarse en la sombra, donde el poder no solo se ganaba, sino que se robaba. Los padres de Anielo, Francesco y Antoinette habían venido de Italia buscando refugio en la tierra de las oportunidades. Pero no encontraron nada parecido. Encontraron pobreza, encontraron calles que apestaban a desesperación, encontraron una ciudad a la que no le importaba. Fue aquí donde Anielo O'Neill, como lo llamarían más tarde en el barrio, daría sus primeros pasos hacia el abismo que definiría su vida. La Gran Depresión se cernía sobre la ciudad, proyectando una sombra larga y oscura sobre las vidas de los inmigrantes recién llegados. Quienes habían llegado soñando con una vida mejor, ahora se encontraban sepultados bajo el peso de la pobreza generalizada de Nueva York. En estas calles, el crimen se convirtió no solo en una opción, sino en una necesidad. La infancia de Neil se forjó en el fuego de la adversidad. Los relucientes rascacielos y las calles bulliciosas eran un sueño lejano. Su mundo estaba hecho de callejones estrechos, tiendas de barrio con poca luz y el áspero eco de la violencia desde las sombras. A medida que Neil crecía, veía el mundo de forma distinta a los demás niños. Mientras jugaban en la calle, observaba a los hombres que controlaban el barrio, vestidos con trajes caros y con los bolsillos llenos de dinero manchado de sangre. Estos hombres no solo vivían, sino que prosperaban. Su poder era absoluto. Podían influir en la policía, controlar las fábricas y dictar el destino de cualquiera que se cruzara en su camino. Neil aprendió de ellos, observando cada uno de sus movimientos, memorizando sus palabras, sus gestos, las sutiles maneras en que infundían respeto. En este mundo no había reglas. La única ley que importaba era la fuerza. Para cuando Neil cumplió 18 años, ya había probado el amargo fruto del crimen. Arrestado por hurto menor, la policía no lo tomó en serio, todavía. No podían ver en qué se había convertido. No podían ver el fuego en sus ojos, el ansia de poder que ardía más fuerte que cualquier antecedente criminal. No era como los demás delincuentes menores. Neil estaba destinado a algo mucho más grande. Las calles de Manhattan eran su patio de recreo, y sabía sortear sus peligros con una habilidad que pocos poseían. Se convirtió en un maestro del engaño, capaz de mezclarse entre la multitud sin llamar la atención. Podía caminar junto a la policía, los mismos hombres que debían perseguirlo, y hacerles creer que era uno de los suyos. Nunca sospecharían de él. Al fin y al cabo, era solo otro hombre con hábito sacerdotal, caminando en silencio entre la gente. Pero tras esos ojos fríos y calculadores, se escondía un depredador. Neil no era solo un hombre de la calle, era un hombre ambicioso, esperando el momento perfecto para atacar. Entendía la muerte mejor que la mayoría. Para él,
no era solo un fin, era una herramienta que, bien manejada, podía otorgarle control absoluto sobre la vida misma. El momento que lo cambiaría todo llegó cuando Neil ejecutó a un hombre disfrazado de sacerdote. La ironía no le pasó desapercibida. Allí, en medio de una ciudad que hacía tiempo que había abandonado su moral, se alzaba como símbolo de algo mucho más oscuro. La víctima, como tantas otras, se convirtió en un simple peón más en su ascenso al poder. La forma en que la vida del hombre se apagaba en la tenue luz de aquel callejón fue para Neil un momento de absoluta perfección. Control sobre lo más incontrolable del mundo, la vida y la muerte. Para entonces, Neil se había convertido en una especie de fantasma en el inframundo. Su nombre se susurraba con respeto y miedo, pero aún no había terminado. No, todavía no. Apenas había empezado a construir su imperio. Entendía el juego mejor que nadie. Cómo manipular, cómo ascender en la jerarquía, cómo esperar pacientemente el momento oportuno para atacar. A finales de la década de 1930, comenzó el verdadero ascenso de Neil. La mafia crecía y su presencia se filtraba por todos los rincones de la ciudad. Las antiguas familias luchaban por el control y la violencia se extendía a las calles. En este mundo de alianzas cambiantes y batallas sangrientas, Neil vio su oportunidad. Se unió a la familia mafiosa Mangano, una fuerza en ascenso en el mundo del crimen organizado. Con Vincent Mangano al mando, la familia estaba lista para tomar el control de Nueva York. Pero el trono no estaba asegurado, y la política del crimen no era nada sencilla. Neil aprendió rápidamente el oficio bajo el brutal liderazgo de Albert Anastasia. Anastasia, un hombre con una legendaria reputación de violento, lo tomó bajo su protección. No tardó mucho en comprender los entresijos del funcionamiento interno de la mafia, cómo ganarse la lealtad mediante el miedo, cómo eliminar a los rivales sin vacilar y cómo llegar a la cima con paciencia y una eficiencia implacable. Con el paso de los años, Neil se convirtió en una figura de confianza en la familia Mangano. Pero nada estaba garantizado. La mafia era un mundo en constante cambio, y la vieja guardia comenzaba a desmoronarse. Y con el desmoronamiento de la vieja guardia, Neil supo que era hora de que surgiera un nuevo poder. En 1951, la desaparición de Vincent Mangano marcó el principio del fin para la familia. Los rumores se extendieron como el humo, y no pasó mucho tiempo antes de que todos supieran la verdad. Albert Anastasia había orquestado la muerte de Mangano y su hermano. La pregunta ya no era quién lo había hecho, sino por qué. La respuesta era simple: poder. Anastasia se había apoderado del trono y, con él, del futuro de la familia. Para Neil esto era a la vez una bendición y una maldición. Había visto caer a la vieja guardia y ahora se encontraba al borde de algo mucho mayor. El equilibrio de poder era frágil y Neil lo sabía. Había esperado pacientemente este momento y ahora, con Anastasia al mando, era el momento de consolidar su posición. Ya no era solo un jugador, era un hacedor de reyes. El futuro de la familia era incierto, pero Neil sabía que con las decisiones acertadas podría controlarlo todo. Y así lo hizo. Su influencia en la mafia creció, al igual que su reputación. Se había convertido en un enigma, una fuerza imparable en una ciudad construida sobre sangre y traición. Pero para Neil, la victoria permanente no existía. El juego estaba en constante movimiento, y la sombra del poder siempre acechaba para reclamar al siguiente hombre que se atreviera a creer que lo había conquistado. Y así, mientras las calles de Nueva York se oscurecían, Neil avanzaba, cada paso calculado,
cada acción envuelta en misterio. El poder era suyo ahora, pero la pregunta era, ¿cuánto duraría? La respuesta era sencilla, mientras pudiera hacerlo durar. Y en este mundo, el poder solo estaba asegurado por quien lo ostentaba. Pero Neil no era un hombre que lo soltara jamás. Si el poder es la moneda de Lampa, la lealtad es el pago más preciado. En el cruel y brutal mundo del crimen organizado, donde la traición es tan inevitable como la puesta del sol, Neil Delacroce aprendió pronto que el precio de la supervivencia era alto. Y mientras navegaba por este oscuro laberinto, la lealtad no era algo que se daba por sentado. Se ganaba, o se compraba, o se robaba. Y mientras se abría paso por los pasillos del crimen, Neil no se detendría ante nada para asegurar su lugar en la cima. Su nombre empezó a resonar por las calles de Nueva York, susurrado en voz baja como quien habla de una fuerza de la naturaleza, implacable, intocable y destinada a sembrar la destrucción a su paso. Su presencia era inconfundible. Neil no era solo parte de la mafia, él era la mafia. Se movía como una sombra, proyectando una sombra ominosa sobre cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Era finales de la década de 1930, una época en la que el submundo bullía de ambición y sangre. La prohibición del alcohol había engendrado una nueva generación de criminales, empresarios que prosperaban en la sombra, tejiendo intrincadas redes de crimen y corrupción. En estos oscuros callejones y bares clandestinos llenos de humo, Neil vio el verdadero poder de la mafia, no solo en el dinero que generaba, sino en el control que ejercía sobre todos los aspectos de la vida en Nueva York. Y ya no se trataba solo del tráfico de alcohol. La mafia había evolucionado, y Neil también. Se había convertido en algo más que un simple soldado raso en la guerra por el control. Se había convertido en un estratega, un hombre que entendía las reglas ocultas del poder mejor que nadie. El juego de tronos en el submundo ya no se trataba de quién podía superar en armamento a sus rivales, sino de quién podía superarlos en astucia, quién podía jugar a largo plazo. Para cuando Neil captó la atención de Albert Anastasia, la familia a la que se había unido, la familia mafiosa Mangano, se encontraba en crisis. Las calles de Nueva York estaban destrozadas por violentas rivalidades, cada facción luchando por el dominio. Anastasia, la despiadada ejecutora, vio en Neil algo que otros habían pasado por alto: una calma gélida, una precisión letal y una ansia inquebrantable de poder. Neil era la herramienta perfecta. Un hombre que entendía la violencia, pero aún más importante, sabía cómo controlarla. En las turbulentas aguas de la política mafiosa, Anastasia tomó a Neil bajo su protección. Las lecciones que le impartió fueron brutales, pero efectivas. El poder, le dijo Anastasia, no se trataba solo de fuerza, se trataba de infundir miedo, de establecer un imperio donde controlaras cada centímetro. No se trataba solo de lealtad a tu familia, se trataba de hacer sentir a los demás que su supervivencia dependía de tus caprichos. Anastasia B. había construido su imperio sobre sangre y terror, y necesitaba un teniente leal que pudiera ejecutar su voluntad con fría precisión. Neil era ese teniente. Pero incluso en medio de esta brutal educación, Neil no era tonto. No era un títere y conocía su valor. Cuanto más tiempo permanecía en la familia Mangano, más comprendía que Anastasia, como todos los hombres con poder, era un jugador pasajero en un juego eterno. Neil no se conformaba con ser el sirviente de nadie, por brutal que fuera. No iba a ser una nota al pie en el ascenso de nadie a la cima. La ambición de Neil era demasiado grande para eso. Y así, con el paso de los años,
Neil comenzó a prepararse para su propio ascenso. Jugaba con una habilidad inigualable, moviéndose con una seguridad serena que aterrorizaba a quienes lo veían. Comprendía el delicado equilibrio entre lealtad y miedo que mantenía unida a la mafia. Sabía cuándo cerrar tratos y cuándo romperlos. Sabía cómo eliminar amenazas sin mover un dedo. Era el arte del control, el arte del poder. Pero el poder tiene un precio, y Neil estaba a punto de descubrir cuán alto podría ser ese precio. Corría el año 1951. La desaparición de Vincent Mangano, jefe de la familia Mangano, conmocionó a Nueva York. Su ausencia fue más que una simple pérdida de liderazgo. Fue el comienzo de un cambio, una partida de ajedrez mortal que lo cambiaría todo. Las calles bullían de rumores. ¿Quién podría estar detrás? ¿Sería Anastasia, quien llevaba mucho tiempo compitiendo por el poder? ¿O sería alguien más jugando en la sombra? En el mundo de la mafia, nada ocurría por casualidad. Todo tenía un propósito, un diseño, y tras las cortinas del poder se forjaba un nuevo orden. Anastasia aprovechó la oportunidad para eliminar a Mangano y consolidar su control sobre la familia. Pero la vieja guardia aún no había terminado. Hombres como Neil habían estado esperando este momento, el momento en que el equilibrio de poder cambiaría. Neil sabía que había llegado el momento de actuar. Había pasado años en la sombra, observando, aprendiendo, esperando. Y ahora, mientras el viejo orden se desmoronaba, estaba listo para llenar el vacío dejado atrás. Su lealtad a Anastasia era innegable, pero la lealtad de Neil siempre había sido hacia el poder mismo. No iba a ser un peón en el juego de nadie. Iba a ser el rey. Pero Anastasia no era un hombre fácil de destronar. Era brutal, impredecible y leal a quienes le servían con valentía. Sin embargo, la mente de Neil funcionaba de maneras que ni siquiera Anastasia podía anticipar. Empezó a cultivar discretamente su propia red de aliados, hombres que le debían favores, hombres que le temían y respetaban por igual. Y a medida que transcurría el año, el poder de Neil crecía, deslizándose entre las grietas de la familia Mangano como agua por un colador. Para 1957, el poder de la mafia en Nueva York se ponía a prueba por todos lados. Las rivalidades se intensificaban, se forjaban nuevas alianzas, y en medio de este caos, Albert Anastasia fue asesinado, ejecutado en la barbería de un hotel, y su vida se apagó en un instante. Los pistoleros que llevaron a cabo la ejecución eran tan fríos como el hombre al que habían asesinado. Y Neil observaba desde la barrera, con la mirada fija en la cambiante dinámica de poder. La ejecución fue más que una simple muerte. Fue una declaración. Un mensaje enviado a cualquiera que se atreviera a desafiar el nuevo orden. La mafia estaba cambiando, y quienes no pudieran seguir el ritmo quedarían rezagados. Pero Neil estaba listo. Había esperado el momento oportuno, aprendiendo de los maestros del AMPA, y ahora se encontraba al borde de una nueva era. Una era en la que ya no sería una sombra en segundo plano. Sería el hombre que proyectaría la sombra. A medida que la ciudad se sumía en el caos, el control del poder de Neil se afianzaba. Ya no era un simple soldado más en la guerra por el control. Era el estratega, el titiritero, quien manejaba los hilos entre bastidores. Las lecciones del pasado eran claras. La lealtad era una herramienta, el miedo un arma, y el poder lo era todo. Pero a medida que Neil ascendía cada vez más, una nueva amenaza comenzó a surgir. Alguien que desafiaría los cimientos de su imperio. Alguien joven, ambicioso y dispuesto a tomar lo que Neil había construido con tanto esfuerzo. Y eso, más que nada, prepararía el terreno para una guerra que sacudiría los cimientos de la mafia.
Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de dominar, y Neil estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en la cima. El ritmo de las calles de Nueva York siempre había sido el corazón del crimen. Pero en los años posteriores a la brutal muerte de Albert Anastasia, la ciudad no solo estaba viva, sino que temblaba con las reverberaciones de una lucha de poder. Las sombras que antes susurraban el nombre de Neil de la Croce, con cautela ahora lo gritaban aterrorizadas, porque en el caos que se desató, Neil se había convertido en algo más que un simple jugador. Era el juego mismo. Una cosa es llegar al poder, otra muy distinta es mantenerlo. Cuando Anastasia cayó, no fue solo un hombre el que murió, fue un legado, un reinado forjado en el terror, y su colapso dejaría un vacío que podría tragarse a cualquiera que se atreviera a llenarlo. La ciudad ya no era un paisaje de oportunidades, era un campo de batalla, un escenario donde la supervivencia se determinaba no solo por la fuerza, sino por la astucia, la voluntad y la sangre. El ascenso de Neil había sido calculado, pero su ascenso fue despiadado. No era un hombre de grandes discursos ni de ambiciones desmedidas. Era un hombre de acción, una sombra que se movía silenciosamente por el submundo. Entendía la mafia mejor que nadie. Cómo prosperaba gracias a la lealtad, sí, pero cómo florecía gracias a la traición. El poder no era algo que se pedía, era algo que se conquistaba. Y Neil, más que nadie, sabía que el precio del poder nunca se pagaba por completo hasta que se derramaba sangre. A medida que el poder pasaba de las frías manos de Anastasia a quienes ansiaban ocupar su lugar, Neil no se conformaba con permanecer en silencio a la sombra del imperio de su antiguo mentor. Se movía con precisión. Su mente era un torbellino constante de planes y contraplanes. El antiguo orden, antaño liderado por la intimidante figura de Anastasia, ahora parecía frágil, quebradizo, un mero eco de lo que había sido. Pero Neil no era tonto. Comprendía que en el mundo de la mafia nada era permanente. El trono podía ser robado en un abrir y cerrar de ojos, y quienes se quedaban de brazos cruzados serían olvidados. Sabía que el juego siempre estaba cambiando. La familia que una vez había respondido a Anastasia ahora buscaba el liderazgo en Neil. Su ascenso no fue una ceremonia ni una gracia. Fue una guerra librada a puerta cerrada, en conversaciones susurradas, en tratos discretos hechos en mesas empapadas de whisky. Neil se convirtió en la mano silenciosa que guió a la familia Gambino a través del laberinto de alianzas cambiantes y amenazas emergentes. Su poder no era ostentoso, pero era absoluto. Quienes lo rodeaban, fueran amigos o enemigos, sabían una cosa: Neil podía destruirlo sin pensarlo dos veces. Ya no era solo un capo, era un hacedor de reyes, pero ser un hacedor de reyes no le bastaba. Había probado el poder y ahora ansiaba el trono. Comenzaron los rumores. La lealtad de larga data que le había jurado a Albert Anastasia ya no era una cadena que lo retenía. Había superado las ambiciones de su antiguo mentor. Neil no se conformaba con ser la mano derecha del poder. Quería ser quien se sentara en la cima, aquel cuyo nombre se temiera por encima de todos los demás. Creía que su destino estaba grabado en las calles ensangrentadas de Nueva York. El mundo del crimen siempre había sido un lugar donde la línea entre amigos y enemigos se difuminaba, pero a medida que el poder de Neil se expandía, las distinciones entre ellos comenzaron a desvanecerse por completo. Quienes una vez fueron sus aliados, ahora eran sus amenazas potenciales, y Neil no se hacía ilusiones. La lealtad no era una virtud en la mafia, era una herramienta, y las herramientas podían desecharse cuando ya no cumplían su propósito.
Fue por esta época cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas en el imperio aparentemente invencible de Neil. Si bien la mafia siempre había sido un mundo construido sobre la traición, ahora era diferente. Los rostros en las sombras estaban cambiando. Hombres nuevos, ambiciosos e igual de despiadados que Neil, empezaban a dejar su huella. Y entre estos hombres, un nombre empezó a destacarse: John Gotti. Gotti, joven, impetuoso y rebosante de ambición, era el antítesis de Neil en muchos sentidos. Mientras que Neil era frío, calculador y preciso, Gotti era fogoso, impredecible y estaba impulsado por un ansia insaciable que solo podía satisfacerse con el trono. Neil había visto crecer a Gotti, desde un chico astuto hasta uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Gotti era un maestro de la manipulación, capaz de cautivar a quienes lo rodeaban mientras planeaba discretamente su propio ascenso. Neil, a pesar de sus años de experiencia, no podía permitirse subestimar a Gotti. El joven representaba todo lo que Neil había luchado con tanto ahínco por evitar: una fuerza volátil y peligrosa que podía socavar todo lo que Neil había construido. Donde Neil gobernaba con sutileza, la presencia de Gotti era una tormenta. No se escondía en las sombras, prosperaba bajo los focos. Y mientras Neil entendía que el poder se basaba en el control, Gotti creía que se trataba de dominio. Pero Neil nunca había rehuido el conflicto. De hecho, el conflicto era la base de su poder. Conocía los riesgos y sabía que el ascenso de Gotti representaba un desafío directo al trono por el que Neil había luchado. La vieja guardia de la mafia nunca había estado tan dividida, y ahora la batalla por el control se libraría no solo en las calles, sino en los corazones y las mentes de los hombres que una vez le habían jurado lealtad a Neil. La familia Gambino estaba dividida, y Neil se encontraba en el centro de la misma. El poder que había construido con tanto esmero se veía amenazado por el hombre al que una vez consideró su protegido. Pero Neil no era un hombre al que se pudiera derrocar tan fácilmente. Había vivido en la sombra demasiado tiempo. Había jugado este juego con demasiada sutileza como para permitir que alguien, y mucho menos un joven gánster impulsivo, le arrebatara lo que tanto le había costado conseguir. Las calles bullían de tensión mientras Neil daba su siguiente paso. Ya no podía permitirse el lujo de esperar. La hora de la sutileza había pasado. La hora de la guerra había llegado. Tenía la mirada puesta en el trono y estaba dispuesto a tomar cualquier medida necesaria para reclamarlo. Pero en el mundo de la mafia, el poder nunca se trataba solo de victoria, sino de supervivencia. Y mientras Neil se preparaba para librar una guerra contra Gotti, no se hacía ilusiones sobre lo que estaba en juego. Su imperio era frágil, y las consecuencias del fracaso serían rápidas y brutales. No habría piedad para el hombre que perdiera la lucha por el control. Y así, con las calles de Nueva York al borde del caos, Neil de la Croce estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su derecho al trono. La sangre derramada, las alianzas forjadas y rotas, todo había conducido a este momento. No había vuelta atrás. El reinado de Neil de la Croce había comenzado. Pero, como todos los imperios, se construiría sobre sangre. Y en este mundo, ningún trono podría jamás estar completamente seguro. La pregunta no era si Neil se alzaría, sino si podría conservar el poder por el que tanto había luchado. En el mundo de la mafia, nada ocurre por casualidad. Nadie llega al poder sin antes atravesar una maraña de conspiraciones, manipulación y sangre. Cada momento es un cálculo, cada movimiento una partida de ajedrez, y en los rincones más oscuros de Nueva York, donde hombres como Neil de la Croce habían aprendido a respirar el aire de la traición,
El juego estaba alcanzando su punto más peligroso. Neil siempre había sido un maestro en controlar el flujo de poder. Pero a medida que afianzaba su control sobre el imperio de la mafia, empezó a sentir el peso de las manos invisibles que lo movían tras él. Manos que una vez lo habían ayudado a ascender, pero que ahora empezaban a mover los hilos de maneras que él no podía controlar. Las conspiraciones ya no eran susurros, sino rugidos que resonaban en los oscuros pasillos del poder. La familia Gambino no era solo un sindicato criminal. Era una máquina construida sobre la lealtad, la intimidación y la crueldad. Sin embargo, toda máquina tiene sus engranajes, y esos engranajes podían funcionar de maneras inesperadas. Neil lo sabía mejor que nadie. Lo había visto antes, cómo los aliados más confiables podían convertirse en los enemigos más letales con un solo susurro calculado. John Gotti, el hombre que una vez había admirado a Neil, se había convertido en una fuerza de la naturaleza. El antiguo protegido de Neil ya no era el chico impresionable e impulsivo que una vez fue. Gotti había evolucionado. Su ambición floreció en algo más oscuro y astuto. Gotti era ahora un hombre con su propia visión del futuro, y esa visión no incluía a Neil de la Croce. La pregunta ya no era si Gotti haría su movimiento, pero ¿cuándo? Y Neil, a pesar de toda su previsión, podía sentir la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Pero Gotti no era la única amenaza. Tras bambalinas, en los rincones del submundo criminal, se extendían rumores de traición. Hombres que antaño habían sido leales a Neil, que habían formado parte de su ascenso, comenzaban a cuestionar su liderazgo. El descontento subyacente se propagaba como una enfermedad. Buscaban una salida, una forma de cambiar el rumbo, y donde había descontento, siempre existía el potencial de una revolución. Todos los gobernantes lo sabían, todos lo temían. Fue durante esta época de silenciosa inquietud que los rumores comenzaron a surgir. Al principio, eran sutiles, pequeños comentarios en bares oscuros, conversaciones que parecían inocentes, pero que en realidad tenían un gran peso. Se hablaba de la ambición de Gotti, de su creciente influencia. Se hablaba de él como si ya fuera el jefe. Algunos incluso decían que Gotti era quien guiaría a la familia hacia el futuro, que el tiempo de Neil había terminado. Neil había oído los murmullos y sabía que eran más que simples palabras. Eran el germen de una conspiración que amenazaba con destrozar todo lo que había construido. Los muros se cerraban, y la confianza que una vez fue la piedra angular de su imperio, ahora se desmoronaba pieza a pieza. Al principio Neil intentó ignorar las señales. Creía en su poder, su capacidad para interpretar el ambiente, para silenciar la disidencia antes de que creciera. Pero a medida que los días se convertían en semanas, los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Los hombres que una vez le habían jurado lealtad a Neil ahora parecían evitarlo, con la mirada llena de algo que no lograba identificar. ¿Miedo? ¿Duda? ¿O algo más oscuro? El punto de inflexión llegó una fría tarde de invierno, cuando Neil recibió la visita de uno de sus capos de mayor confianza. El hombre estaba pálido y le temblaban las manos al entregarle un sobre sellado. El contenido era simple: nombres, fechas y lugares, pero lo que revelaba era todo menos eso. Era una lista de hombres de la familia Gambino que se reunían en secreto con Gotti. Estaban conspirando, planeando un golpe de estado, y Neil era el objetivo. Por un instante, Neil se quedó inmóvil. El mundo a su alrededor se congeló. Los nombres de la lista eran los de hombres en quienes había confiado, hombres con quienes había compartido sangre. Eran su círculo íntimo, aquellos con quienes había contado para mantener intacto su imperio.
y ahora se preparaban para volverse contra él. La rabia que recorría a Neil era primitiva, pero no era la rabia de un hombre traicionado, sino la rabia de un hombre que sabía cómo aprovecharse de la traición. Neil había sobrevivido a este mundo siendo más inteligente, más despiadado y más paciente que nadie. Y ahora haría lo que mejor sabía hacer: atacar primero. Los siguientes días transcurrieron como un rayo. Cada movimiento de Neil estaba calculado, cada palabra elegida con precisión. Se reunió con quienes le permanecieron leales, aquellos en quienes podía confiar sin reservas. Hizo ajustes sutiles en su estructura de poder, asegurándose de que sus hombres de mayor confianza ocuparan puestos clave. Pero incluso mientras fortificaba sus defensas, sabía que la batalla por el futuro de la familia Gambino ya había comenzado. Y esta vez no habría más sutilezas. Esto sería una guerra. Mientras tanto, Gotti no ignoraba la creciente tensión. Sabía que las reglas del juego estaban cambiando. Contaba con sus propios aliados, su propia red de hombres que creían en él, que veían en él el futuro de la familia. Pero su ascenso no fue gratuito. Su ambición lo consumía, impulsándolo a correr riesgos que Neil había aprendido hacía tiempo que eran demasiado peligrosos para considerarlos. El ascenso de Gotti también reveló algo más siniestro: una creciente crueldad, un deseo de controlar no solo a la familia, sino la ciudad misma. No solo quería liderar a la familia Gambino, quería controlar todo el imperio criminal de Nueva York. Gotti ya no era el niño que una vez aprendió a los pies de Neil. Se había convertido en la encarnación del caos, un hombre dispuesto a quemarlo todo para construir algo nuevo desde las cenizas. ¿Y Neil? Neil no estaba listo para arder. No estaba listo para dejar que su imperio se derrumbara bajo el peso del ego de un joven. Había luchado demasiado, se había sacrificado demasiado. Había llegado demasiado lejos como para perderlo todo por alguien que creía poder ser más astuto que él. No, el ascenso de Gotti sería su perdición, decidió Neil. Pero Neil no iba a permitirlo. El frente de batalla estaba trazado y por primera vez en su vida se sentía a la defensiva. El poder que había acumulado durante años estaba en peligro. Los hombres que una vez susurraron su nombre con reverencia, ahora conspiraban contra él. Y aunque Neil había construido su imperio con sangre, sabía que la sangre que se derramaría esta vez sería la suya. El juego estaba cambiando. La conspiración se desarrollaba de maneras que Neil no había previsto. Y el hombre que una vez lo controló todo en silencio, ahora se encontraba librando una batalla que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre lealtad, poder y supervivencia. A medida que los días se oscurecían, Neil comprendió algo que siempre había sabido, pero nunca había reconocido del todo. No había garantías en este mundo, ni siquiera para él. El inframundo era un lugar en constante cambio, y al final, solo los más fuertes sobrevivían. El reinado de Neil, cimentado sobre sangre y movimientos calculados, ahora se veía amenazado por lo que más temía: la traición. Y mientras las sombras de Nueva York lo envolvían, Neil de la Croce supo que la guerra por el futuro de la familia Gambino apenas había comenzado. En el inframundo, la traición no es solo un susurro en la oscuridad, es una explosión. Es el tipo de onda expansiva que estremece los huesos, que envía ondas a través de todo lo que has construido, todo por lo que has luchado. El aire está cargado de ella, y cuando golpea no solo duele, sino que destruye. Para Neil de la Croce, comprender que el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a derrumbarse era una verdad fría y desgarradora. Y en este mundo, nada podía salvarte una vez comenzada la traición. Cuando la ambición de Gotti se volvió innegable, cuando los rumores de rebelión contra Neil
comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. La guerra silenciosa por el control ya había comenzado. Pero Neil, siempre estratega, había jugado el juego lo suficiente como para comprender que nada permanece oculto para siempre. Nadie puede ejercer el poder sin crearse enemigos, y cuanto más se adentraba Neil en el corazón de la mafia, más enemigos tenía que crearse. Su fría y calculada lealtad a la familia siempre había sido un escudo, pero ahora era un objetivo, y quienes creía sus aliados se estaban volviendo contra él. La traición no era solo una palabra, sino un proceso lento. Se apoderó del mundo de Neil como si fuera inevitable, como una sombra que oscurecía la puerta de su imperio. Hombres que le habían jurado lealtad, hombres que habían escalado con él a través del lodo y la sangre del mundo criminal de Nueva York, ahora se encontraban enredados en susurros con la facción de Gotti. Los rumores, las reuniones clandestinas, los discretos cambios de poder, todo apuntaba a una misma cosa. Neil ya no era intocable. En un mundo construido sobre la lealtad, el poder no solo consistía en ser temido, sino también en ser confiable. Y Neil, por invencible que pareciera, comprendió que incluso los hombres más confiables eran capaces de romper ese vínculo. La conspiración había alcanzado su punto álgido. Sus propios hombres conspiraban contra él, ocultando sus verdaderas lealtades tras sonrisas y apretones de manos. Y tras los muros del club social Ravenite, Neil sentía como los muros se cerraban sobre él. El punto de quiebre llegó una noche cuando Neil fue convocado a una reunión discreta en un lugar apartado, un lugar al que solo se permitía la entrada a los miembros más confiables de la familia Gambino. Entró en la sala esperando ver los rostros familiares de sus lugartenientes, los hombres que lo habían ayudado a construir su imperio. Pero, en cambio, se encontró con miradas frías y vacías. El silencio en la sala era sofocante, la tensión palpable. Y entonces llegaron las palabras, una frase simple, pero que sacudió los cimientos de todo lo que Neil había conocido. «Es hora de un cambio, Neil». La voz provenía de las sombras, su otrora leal capo, un hombre al que Neil consideraba un hermano. En un instante, el mundo de Neil se detuvo. Sabía que este momento llegaría, pero la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La traición ya no era solo un susurro, era evidente, y Neil la veía de frente. El hombre que lo había apoyado, que había luchado a su lado, ahora lideraba la carga contra él. La sala parecía cerrarse sobre él mientras su mente corría, calculando, evaluando, preguntándose quién más estaba involucrado. Cuán profunda se había extendido la conspiración. Quién más se había vuelto contra él. Y al comprenderlo, Neil comprendió que el juego había cambiado. La guerra silenciosa que había estado librando se había convertido en una batalla a gran escala. Con una calma fría y deliberada, Neil se levantó sin apartar la mirada del hombre que acababa de dictar la sentencia de muerte. La mafia no se trataba solo de poder, se trataba de lealtad. Y Neil entendía la lealtad mejor que nadie. Había vivido por ella, había sangrado por ella, había matado por ella. Pero los hombres que lo rodeaban ahora, estos hombres, habían dejado la lealtad a un lado. Habían decidido que sus ambiciones superaban la hermandad que una vez los unió a Neil. «Estás cometiendo un error», dijo Neil en voz baja, de esas que hacen estremecer a los hombres. «¿Crees que puedes arrebatarme lo que he construido? ¿Crees que puedes derribarlo como un castillo de naipes?» Avanzó lentamente, su rostro convertido en una máscara indescifrable de furia y frío cálculo. El hombre frente a él no se inmutó, pero el aire entre ellos se densificó, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El momento se prolongó.
una eternidad de silencio, antes de que Neil volviera a hablar con un tono férreo. «Si lo quieres, tendrás que quitártelo de mis manos frías y muertas». No lo dijo como una amenaza, fue una declaración. El tipo de declaración que preparaba el terreno para lo que vendría después. Sangre. La batalla era ahora inevitable. El nombre de Neil se había convertido en símbolo de todo lo que los jóvenes de la familia despreciaban: el control, la tradición y la mano fría e inflexible de la disciplina. Querían un nuevo orden, basado en ganancias rápidas y audacia. Y Gotti, el joven agitador que había aprendido las costumbres de la mafia del propio Neil, era la figura ideal para esta revolución. Pero Gotti no era solo un símbolo, era una fuerza, y ya había empezado a actuar, usando las mismas tácticas que Neil le había enseñado para desmantelar el imperio que una vez ayudó a construir. Gotti sabía que la única manera de derrocar a Neil era mediante la violencia, a través de la sangre. Y la pregunta no era si Neil contraatacaría, sino cuánto tiempo podría sobrevivir en una guerra donde todos a su alrededor se habían convertido en enemigos. La traición se había extendido como una ola, azotando las filas de la familia Gambino. Mientras Neil se preparaba para la guerra, mientras sus aliados de confianza comenzaban a abandonarlo, sabía una cosa por encima de todo. Esta lucha no era solo cuestión de poder. Se trataba de sobrevivir, porque en el mundo de la mafia no había segundas opciones. O te sentabas en la cima, o te convertías en un fantasma, un recuerdo, una nota al pie en la sangrienta historia del submundo neoyorquino. Neil no iba a convertirse en una nota al pie. No iba a permitir que un grupo de jóvenes advenedizos le arrebatara aquello por lo que había luchado con tanto ahínco. La lucha por el trono de la familia Gambino acababa de comenzar e iba a ser sangrienta. Neil de la Croce no se rendiría sin luchar. Nunca había estado tan en juego. Ya no era solo su imperio lo que estaba en juego, era su vida. Y mientras los disparos resonaban en el corazón de Nueva York, Neil sabía una cosa. En este mundo, cuando luchas por el control, o ganas, o mueres. La ciudad de Nueva York era una bestia viviente. Sus calles latían con la sangre de hombres que hacía tiempo habían perdido su humanidad. Sus rascacielos proyectaban sombras sobre un mundo construido sobre tratos hechos en la oscuridad. En el inframundo, todo se ganaba con sangre, violencia y lealtad. Y sin embargo, para Neil de la Croce, los cimientos de su imperio, su poder, su mundo, se desmoronaban como cristales. Había pasado décadas construyendo un imperio basado en su crueldad, su capacidad para mantener la calma en la tormenta, su férreo control sobre la familia Gambino. Pero ahora, ese férreo control se le escapaba, y por primera vez en su vida, Neil sintió que la muerte se acercaba cada vez más. La conspiración llevaba tiempo gestándose, pero ahora era real. Los rumores en las sombras se habían convertido en una rebelión abierta. Su imperio, su legado, estaba bajo asedio. No era solo la traición de Gotti y sus hombres lo que dolía, sino el hecho de que Neil, a pesar de todo su poder, había subestimado el caos que la ambición podía traer. Se creía intocable, dueño de su mundo. Pero la verdad era mucho más oscura. Ningún hombre era intocable, ningún imperio era eterno, y Neil había construido su imperio sobre la frágil ilusión de que la lealtad era un hecho. La guerra era inevitable. Había más en juego y se habían trazado las líneas divisorias. Neil no tenía más opción que contraatacar. Pero el coste de esa lucha sería alto, mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. El primer golpe llegó sigilosamente, casi desapercibido en la oscuridad de la noche. Un solo cuerpo, hallado sin vida en un callejón.
un mensaje. Uno de los aliados más cercanos de Neil, alguien que había estado con él desde el principio, había desaparecido. La sangre salpicada contra las paredes de ladrillo lo decía todo. Neil ya no tenía el control. Esto era obra de Gotti, un ataque preventivo. Gotti no se hacía ilusiones sobre la guerra que estaban a punto de librar. La estaba convirtiendo en algo personal. Conocía el juego. Sabía que para doblegar a Neil tenía que destrozar sus cimientos. Uno a uno, los aliados de Neil desaparecían. Cada muerte un recordatorio de que no había refugio seguro en esta guerra. Pero Neil no era tonto. La pérdida de sus hombres, por brutal que fuera, solo lo endureció. En todo caso, le sirvió como recordatorio del juego que estaba jugando. Lo que estaba en juego nunca había sido tan claro. Ya no se trataba de poder, sino de supervivencia. Y la supervivencia, Neil lo sabía, no era para los débiles. El segundo golpe fue más duro. Uno de los lugartenientes de mayor confianza de Neil, el hombre que le había ayudado a mantener el funcionamiento interno de su imperio, se convirtió repentinamente en un fantasma. Desapareció. Y con él, los secretos de las operaciones familiares, el blanqueo de dinero, los negocios de protección, la intrincada red de influencia que Neil había cultivado con tanto esmero, se esfumaron. No se trataba solo de una pérdida de hombres, era una pérdida de control. Neil sintió el cambio en el aire mientras los muros de su imperio se resquebrajaban. El mundo que una vez se había doblegado a su voluntad, ahora se desmoronaba. Gotti había hecho más que simplemente desafiarlo. Había atacado la esencia de todo por lo que Neil había trabajado. La traición ya no era una conspiración silenciosa, sino un ataque a gran escala. Y Neil solo tenía una opción: tomar represalias. En los rincones tenuemente iluminados de Nueva York, Neil se movía con precisión letal, reuniendo a los pocos leales que quedaban. Pero el mundo había cambiado. Las viejas alianzas se estaban desmoronando. Incluso entre quienes aún le prometían lealtad, las preguntas empezaban a aflorar. ¿Era Neil realmente el hombre a seguir? ¿Seguía siendo el hombre que podía guiarlos a la victoria? ¿O su tiempo había pasado? Las grietas se agrandaban, los susurros se hacían más fuertes. La facción de Gotti cobraba impulso, atrayendo cada vez a más partidarios, hombres desilusionados con el gobierno frío y calculador de Neil, atraídos por su ambición y su ardiente visión de futuro. Para ellos, Neil era una reliquia del pasado, un hombre demasiado complaciente, demasiado cauteloso. Gotti era el futuro, el hombre que los guiaría a una nueva era de poder y dominio. Y así la guerra continuó intensificándose. Neil contraatacó con toda la ferocidad que le quedaba, atacando a los hombres de Gotti cuando menos lo esperaban. Una pelea callejera por aquí, un asesinato rápido por allá. Pero cuanto más se resistía Neil, más se daba cuenta de lo superados en número que estaban. Gotti estaba en todas partes. Su influencia se extendía como un reguero de pólvora. Las operaciones callejeras se le escapaban de las manos a Neil, y el poder, antes intocable, que había ostentado, se desmoronaba bajo el peso de la insurgencia de Gotti. Pero la batalla no había terminado. Ni de lejos. Neil no estaba listo para rendirse. Todavía no. Su mente corría, calculando cada posible ángulo. Sabía que Gotti, a pesar de toda su ambición, era imprudente. No pensaba a largo plazo. No entendía la lenta combustión del control. Gotti era impulsivo, un jugador que confiaba en su encanto y en su habilidad para inspirar lealtad mediante el miedo y el carisma. Neil, en cambio, era un estratega. Entendía el valor de la paciencia, de jugar a largo plazo. Así, Neil empezó a idear un nuevo plan. Un plan que le exigiría pensar más allá de las calles,
más allá de la violencia inmediata de la guerra. Tenía que recordarle a su familia, a los hombres que lo habían seguido, por qué él tenía el control. No se trataba solo de matar, se trataba de inspirar lealtad mediante la fuerza, mediante la promesa de un futuro estable. Pero mientras Neil se preparaba para su siguiente movimiento, no pudo ignorar el persistente pensamiento que lo atormentaba. ¿Cuánto tiempo podría continuar esta guerra? ¿Cuánto tiempo más permanecerían a su lado los hombres que una vez le juraron lealtad? Neil siempre había sido un maestro del control, pero incluso él sabía que ningún imperio, por muy cuidadosamente construido que estuviera, podría resistir el caos de esta guerra por mucho tiempo. El ajuste de cuentas no se limitaba solo a la familia Gambino, sino a la esencia misma de Neil. Si perdía ahora, si no recuperaba el control, sería el fin de todo. Su imperio se derrumbaría. Su nombre pasaría a la historia, no como una leyenda, sino como una advertencia. Pero Neil no estaba listo para desvanecerse. Todavía no. A medida que los días se convertían en semanas, el derramamiento de sangre continuaba, cada día un paso más cerca de la batalla final. Neil siempre había sabido que en este mundo solo podía haber un ganador. Pero a medida que la guerra se intensificaba y se perdían más vidas, la pregunta no era si Neil podría ganar, sino si podría sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Y al final, mientras la sangre y los cuerpos se amontonaban en las calles de Nueva York, Neil se dio cuenta de algo escalofriante. En este mundo, lo único que realmente importaba era quién vivía para ver el próximo amanecer. Y Neil de la Croce no iba a rendirse sin luchar. Las sombras de Nueva York eran largas, se extendían sobre las farolas, rodeaban las esquinas y se extendían sobre los cuerpos de hombres que habían ido y venido, sus nombres susurrados en la oscuridad, olvidados por el tiempo. La ciudad, tan viva como estaba, tenía una forma de devorar a sus hijos, escupiéndolos como basura cuando ya no eran útiles. El submundo no era diferente, era una máquina, implacable, implacable. Y Neil de la Croce, el hombre que una vez fue su pulso, se acercaba a su fin. La lucha por el poder, las guerras que había librado, la sangre derramada, todo estaba llegando a su fin. Neil lo había dado todo a la familia Gambino. La había construido, la había moldeado, había derramado su sangre por ella. Pero a medida que los días se oscurecían, su salud flaqueaba y el imperio que con tanto esmero había construido comenzaba a desmoronarse, Neil comprendió una verdad irrefutable. Ningún imperio dura para siempre. El poder, una vez ejercido con mano de hierro, siempre acaba por desvanecerse. Era 1985. Neil, ya de 70 y pocos años, sentía el peso de los años sobre él. Su cuerpo, antes fuerte e imponente, empezaba a traicionarlo. El cáncer que lo había carcomido en silencio durante años había llegado a su fase final. Respiraba con dificultad. Su energía se había agotado. El ejecutor despiadado, el estratega frío. Ahora era solo un hombre, atrapado en su propia piel deteriorada. La mafia, a pesar de toda su grandiosidad y terror, no tenía cabida para los débiles. No tenía cabida para hombres que ya no podían apretar el gatillo. El mundo de Neil había sido una vez uno donde cada movimiento que hacía conmocionaba al submundo. Su nombre se había susurrado con reverencia, con miedo, pero ahora era una reliquia, un hombre fuera de tiempo. Y sin embargo, ¿no había terminado? Todavía no. Los últimos días fueron un recordatorio brutal e implacable de lo bajo que había caído Neil. Gotti había tomado el control de la familia Gambino, y la facción de Neil, lo poco que quedaba de ella, perdía terreno. La lucha final por el control había sido inevitable. Pero mientras Neil yacía en una cama de hospital, exhausto,
con su imperio desvaneciéndose, la batalla no era solo contra Gotti, era contra sí mismo. Su legado, lo que dejaría atrás, era lo único que importaba ahora. Las calles una vez le pertenecieron. Su nombre había sido sinónimo de miedo, respeto y control. Pero ahora, ese poder parecía un recuerdo lejano. Gotti había dejado claro que el tiempo de Neil había terminado, que su imperio había dejado de ser útil. El ascenso de Gotti había sido rápido, despiadado e imparable. Era todo lo que Neil había sido: joven, ambicioso y dispuesto a derribar cualquier obstáculo. Neil sabía que esta guerra, esta lucha por el trono, terminaría con uno de ellos en la cima. Pero a medida que los días transcurrían, Neil comprendió que al final ya no se trataba de quién controlaba a la familia, se trataba de quién sería recordado. En los últimos momentos de su vida, Neil de la Croce se encontró reflexionando no sobre las batallas ganadas ni sobre los enemigos abatidos, sino sobre lo único que siempre lo había eludido: la paz. Había vivido toda su vida en constante vigilancia, siempre vigilando su espalda, siempre calculando su siguiente movimiento. Su mundo había sido un campo de batalla y al final lo había consumido. El hombre que había controlado el inframundo ahora no tenía control sobre su propio cuerpo, sobre su propio destino. Pero Neil no era hombre que se doblegara ante el destino. Number, incluso ahora en la agonía de la muerte, seguía siendo un estratega. Y en su mente, la última partida seguía en juego. Sus últimos días fueron una guerra silenciosa, una guerra de silencio. Quienes una vez lo consideraron amigo, ahora lo evitaban, temerosos de que el viejo rey aún pudiera reclamar su trono con un último y brutal golpe. No sabían, no podían saber que Neil ya no jugaba por el control, jugaba por su legado. El silencio que lo envolvió en sus últimas horas era ensordecedor. Su salud se había deteriorado tanto que incluso sus pensamientos parecían distantes, como si el creciente ruido de la ciudad los ahogara. Los hombres que una vez lo respetaron, que una vez fueron leales, ahora se movían en las sombras, susurrándose sobre el inevitable final. La guerra se había librado, y Neil había perdido. Gotti, el joven león, había tomado la corona, y Neil sería olvidado en el polvo de la historia, solo un nombre más en una larga lista de hombres que habían ido y venido, dejando solo cuerpos destrozados y promesas vacías. Pero la muerte de Neil no sería el capítulo final de la historia de la familia Gambino. Sería solo otro punto de inflexión, otro giro en la situación. La mafia era una criatura que prosperaba con el cambio. Siempre estaba en constante cambio, siempre evolucionando, siempre con ansias de más. Gotti, a pesar de toda su ambición, finalmente también caería. Y el ciclo continuaría, como lo había hecho durante décadas. La pregunta entonces era cuál sería el legado de Neil. ¿Sería su reinado de terror? ¿Su sangriento ascenso a la cima? ¿Sería su forma de manipular y controlar cada aspecto de las operaciones de la mafia? ¿O sería el silencio frío y calculador con el que afrontó sus últimos días? Para un hombre que había vivido del poder, del miedo y de la violencia, fue el silencio lo que lo definiría al final. Un hombre que nunca habló de debilidad, que nunca se permitió mostrar miedo, ahora se encontraba en una posición donde el silencio era su único aliado. Neil murió el 2 de diciembre de 1985, solo en una cama de hospital, con el cuerpo destrozado por el cáncer, su imperio en ruinas y su legado en tela de juicio. No hubo un gran funeral ni una procesión de dolientes para marcar el fin de su reinado. En cambio, su muerte fue recibida con la silenciosa constatación de que se había convertido en un fantasma, un susurro en las calles de Nueva York.
un recordatorio de una época pasada. En los años siguientes, el nombre de Nil de la Croce se desvanecería en las sombras, sepultado bajo el peso del tiempo. El ascenso de Goti sería celebrado, y los hombres que una vez siguieron a Nil entregarían su lealtad al nuevo rey. Pero incluso en el silencio de su muerte, la influencia de Nil persistió en las calles. Sus métodos, su despiadada eficiencia y su frialdad serían recordados por quienes vivieron el derramamiento de sangre. Y su muerte, por silenciosa que fuera, sería una historia con moraleja, la de un hombre que construyó un imperio y lo perdió, un hombre que lo controló todo, pero nunca comprendió realmente el costo de ese control. Al final, el legado de Nil no fue de poder, fue de silencio. El silencio que sigue a la caída de un rey, al desmoronamiento de un imperio y al cese del derramamiento de sangre. Un silencio que habla más fuerte que cualquier disparo, asesinato o traición. Y en el corazón de Nueva York, donde los hombres ascienden y caen con las mareas cambiantes, el nombre de Nil perduraría como advertencia. Ese poder, por absoluto que sea, es fugaz. Y al final, solo queda el silencio.